Ya hemos dicho que Monseñor Emilio Botero González fue nombrado obispo a los 64 años de edad, cuando ya él pensaba en descansar, después de haber trabajado como párroco y como vicario cooperador, como párroco en la arquidiócesis de Medellín, y haber sido nombrado rector del seminario conciliar, el mayor y del menor, y ser canónigo de la iglesia catedral. Ya él, cuando salió del seminario, pensaba descansar, y en esas fue nombrado obispo de Pasto. Por eso él se aterraba que lo hubieran nombrado cuando ya él estaba pensando en descansar. Trabajó en la diócesis de Pasto durante 14 años, pero cuando ya cumplió los 74 años, después de 10 años de trabajo en la diócesis, pidió a la Santa Sede la colaboración con un obispo auxiliar, porque el trabajo ciertamente era muy duro, porque la diócesis era muy grande, ya que comprendía la diócesis de Pasto y la diócesis de Ipiales. Y ya para él, a esa altura de esta vida, con los años que llevaba, con el trabajo que había desempeñado, le quedaba difícil. Por eso pidió ayuda. En aquel tiempo los obispos del mundo eran obispos hasta la muerte y permanecían en su diócesis hasta la muerte. Aunque tuvieran muchos años, no se pensaba en cambiarlos, sino más bien en darles una ayuda para que pudieran cumplir su trabajo pastoral. Por eso Monseñor Botero pidió un auxiliar. Y en la Santa Sede le respondió mandándole a Monseñor José de Jesús Pimiento, que vino a Pasto en 1955 para colaborar con el señor obispo en la administración de la diócesis de Pasto. Monseñor Botero no lo conocía. Oyó hablar de él. Monseñor Pimiento había sido nombrado para la diócesis de Pasto como obispo auxiliar de la diócesis. Él no sabía quién era Monseñor Pimiento, porque jamás se había relacionado con él, y porque era un sacerdote de la diócesis de Santander, de Zapatoca. Fue nombrado desde Zapatoca para venir a Pasto a colaborar con Monseñor Botero, después de cumplir 34 años de edad y ser ordenado recientemente. Pocos años llevaba de ordenado cuando fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Pasto. Vino a Pasto y fue muy bien recibido y cayó muy bien en la diócesis, porque con Monseñor Botero se entendió muy bien y le colaboró admirablemente en el trabajo pastoral. Fue nombrado vicario auxiliar de la diócesis, como obispo auxiliar que era, pero no fue como reemplazo del que estaba, sino vicario general a la vez con el que estaba. Así quedaron dos vicarios generales en la diócesis de Pasto para ayudarle a Monseñor Botero. El que estaba antes, Monseñor Juan Bautista Roselvi Castañeda, que fue muchos años hasta la muerte vicario general, y Monseñor José de Jesús Pimiento, que cuando vino a Pasto como obispo auxiliar, fue nombrado vicario general de la diócesis de Pasto. Trabajó en una oficina que queda entre la oficina de la economía y la oficina de la vicaría general que tenemos en Pasto. Ahí en ese centro trabajaba Monseñor Pimiento y ella atendía a la gente que lo iba a visitar. Fue un obispo que colaboró mucho en la diócesis. Al señor obispo le ayudaba todos los días en la celebración eucarística que había en la iglesia, en la casa episcopal, después de la misa de Monseñor Botero. Se le daba a Monseñor Pimiento a las 7 de la mañana, una vez que terminaba la celebración de Monseñor Botero. Y los domingos celebraba la misa de 11 y de 12 en la catedral. Y ayudaba en las visitas pastorales en diversos lugares de la diócesis y se hizo presente para reemplazar al señor obispo en ese trabajo ministerial. Las homilías de Monseñor Pimiento
eran muy bien preparadas, eran muy amenas. Siempre había su anécdota o su historieta que cautivaba la atención de los oyentes, y mediante ella se recibían enseñanzas especiales que daba él con el Evangelio. Fue un obispo muy querido en la diócesis. Todos ciertamente lo queríamos, porque era obispo muy bueno y acogedor, aunque en aquel tiempo los obispos eran como muy serios, porque había el pensamiento de que quien dirigía debía portarse seriamente para mostrar su autoridad y que todo el mundo lo respetara. No había como hoy esa familiaridad que hay entre los obispos y los sacerdotes en todas las diócesis de Colombia. Todos lo queríamos, pero todos lo respetábamos y teníamos por cierto recelo en acercarnos a él, porque también había mucho ceremonial para acercarse al obispo. Uno tiene que llegar haciendo genuflexión ante el obispo y besándole el anillo en la mano. Por eso entonces había cierto temor cuando uno se acercaba al superior. Pero sin embargo era acogedor y sabía oír y sabía comprender y sabía también orientar con la autoridad y con ese carisma pastoral que tienen los obispos para dirigir la diócesis y para orientar a los sacerdotes o a los fieles en cualquier situación en que se encuentren. Así trabajó Monseñor Pimiento desde 1955 a 1959, cuando se convocó el concilio. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII anunció el concilio, y todos los obispos del mundo, residenciales y auxiliares, estaban invitados para asistir al concilio. Pero ustedes que el Papa habló del concilio, todos empezaron a prepararse para poder acudir al concilio y participar en él. Estando en esa como preparación para viajar al concilio, disponiéndose para ir cuando se indicara el día de comienzo, le llegó a Monseñor Pimiento el anuncio de haber sido nombrado obispo titular de Montería. Y por eso en ese año, al final del año o a mediados del año, debió dejar la diócesis de Pasto para ir a tomar posesión de la diócesis de Montería. Mientras él estaba ahí en ese trámite de ausentarse de la diócesis, se pensaba entonces en el reemplazo del señor obispo para ayudarle a Monseñor Botero. Ahí también pasó un tiempo de expectativa, todo el mundo pendiente a quién nombrarían. Esos nombramientos son muy secretos y nadie se da cuenta de ellos, porque todo es bajo sigilo reservado a la sede apostólica. El que es nombrado no puede decir ni una palabra, y los que tienen conocimiento de su nombramiento tienen que guardar silencio. Nadie puede hablar hasta que la Santa Sede anuncie oficialmente el nombramiento del obispo. Por eso entonces en aquel tiempo salía Monseñor Pimiento para Montería y quedaba la expectativa a quién nombrarán en Pasto para ser el obispo auxiliar. Ya se veían indicios, porque había ciertas relaciones especiales entre el rector del seminario, que era Monseñor Jorge Giraldo. El padre Giraldo era el rector del seminario y se notaba cierta relación especial con Monseñor Pimiento y cierta relación especial con Monseñor Botero. Y aún cosas raras que se veían, como el que cuando estaba el señor obispo celebrando la Eucaristía en la iglesia catedral, predicara un sacerdote distinto a él. Y Monseñor Giraldo fue invitado a predicar en una misa pontifical. Allá estuvo en la catedral predicando, mientras Monseñor Botero celebraba. No había nada oficial, pero ya uno se imaginaba por dónde iban las cosas. Así entonces Monseñor Pimiento trabajó en la diócesis de Pasto durante 5 años.
desde 1955 hasta fines del 59, cuando viajó a Montería. Quedó dentro de la diócesis vacante en ese aspecto del obispo auxiliar, que debía colaborar con Monseñor Botero. Vale la pena entonces tener en cuenta esto y tener en cuenta el sufrimiento de Monseñor Botero cuando le quitan el auxiliar, que era Monseñor Pimiento, porque en aquel tiempo empezaron también los rumores de la división de la diócesis de Pasto. Y al final del año 59, me acuerdo yo, porque acompañamos al señor Botero en la ciudad de Ipiales, donde se hizo un congreso mariano. Y en el congreso mariano, alguno de los oradores dijo que la diócesis de Ipiales debía ser erigida, porque eso era por derecho divino, que debía ser diócesis el territorio que pertenece hoy a la diócesis de Ipiales. Monseñor Botero no estaba de acuerdo con la división de la diócesis. Él quería conservar la diócesis unida, y por eso él sufría cuando así se hablaba en Ipiales, dividir la diócesis. Y aún me comentó alguna vez, me dijo, si yo no supiera cómo son las cosas, ciertamente me desconcertaría ante lo que oí en Ipiales. Hablaban de división, pero yo sabía muy bien, todavía no se dividirá la diócesis. Todavía me van a mandar un auxiliar para que me ayude. Y ese auxiliar era Monseñor Jorge Alberto Giraldo. Él fue el auxiliar de Monseñor Botero como sucesor de Monseñor Pimiento. Vale la pena que recordemos estas historias, estas anécdotas que pueden servirnos para que nos vayamos dando cuenta cómo son las cosas y cómo en la iglesia hay sufrimiento de los que dirigen, cuando se oyen comentarios de unos y de otros en un sentido y en otro, que a veces hacen sufrir al que está dirigiendo.